Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al regreso de Paulo Dybala a la selección argentina, porque mucho se habló durante estas últimas 2 semanas aproximadamente en relación al delantero, su vuelta al combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni y también su posible partida, ya totalmente descartada, al Al-Qadsiya de Arabia Saudita, que le había ofrecido un contrato multimillonario para irse a jugar allí. Sin embargo, el futbolista en cuestión decidió priorizar lo deportivo y lo futbolístico y se terminó quedando en la Roma. Vamos a estar hablando de por qué en definitiva Scaloni terminó de citar a Dybala. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque el DT, cuando dio la lista de 28 jugadores que iban a estar formando parte de la delegación argentina en esta fecha FIFA de septiembre, no había incluido a Dybala en la nómina. Y después lo terminó citando, pero ninguno de los jugadores de los 28 que estaban en la lista de primera instancia se bajó, es decir, no es que hay un lesionado y en base a eso entró Dybala, porque el DT decidió incluirlo posteriormente, sabiendo que podía ponerlo en la primera lista y de última, si había algún motivo por el cual Dybala no podía venir, de última lo bajaba, como puede ser que algún jugador se termine bajando, sabiendo que ahora hay algunos partidos todavía por liga y puede ser que alguno se termine cayendo por alguna lesión. Vamos a estar hablando de todo eso, pero termina siendo una noticia bastante favorable que Paulo Dybala volverá a la selección argentina. Empecemos. Si bien recién hice un resumen, vamos a estar contando a grandes rasgos por qué Paulo Dybala regresa a la selección argentina, sabiendo que no iba a estar en primera instancia y sabiendo también que hay muchos delanteros. De hecho, la posición donde más jugadores hay de esta lista de 29 ahora que dio Lionel Scaloni para esta fecha FIFA de septiembre es la de los atacantes. La historia de Dybala con la selección argentina empezó desde hace mucho tiempo, pero por lo pronto empezó a tener un lado negativo antes de lo que fue la Copa América de Estados Unidos 2024, cuando Lionel Scaloni tuvo que dar la lista de preliminares para saber quiénes serían recortados posteriormente y quedarían en la nómina definitiva. Dybala no solamente no estuvo en la lista final, no solamente no fue uno de los convocados a la Copa América de Estados Unidos, sino que no formó parte de la primera nómina, ni siquiera estuvo entre esos jugadores que durante la fecha FIFA de junio, aquella que se disputó antes de la Copa América, estuvo presente en los amistosos como para determinar si podía o no estar, es decir, como para jugarse un lugar. Y todo esto con la lista que en su momento fue ampliada por Conmebol, porque es verdad que se estaba hablando durante el mes de abril, durante principios de mayo, que a lo mejor Dybala iba a tener que pelear un lugar, por ejemplo, con Alejandro Garnacho, si es que la nómina final para disputar la Copa América era de 23, porque se iban a reducir 3 nombres en relación a lo que había sido la nómina del Mundial de Qatar, y era lógico que Dybala tuviera que pelear el lugar con un jugador que es titular en el Manchester United y que es también una de las grandes joyas del futuro de la Argentina, como lo es Alejandro Garnacho. Cuando el número termina aumentando de 23 a 26, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol hace el anuncio oficial de que los entrenadores van a poder incluir 3 jugadores más, la realidad es que todos daban a Dybala dentro de la lista. Y después, cuando se terminó dando la lista preliminar para después ser recortada a 26, cuando Scaloni dio la nómina de 29, Dybala ni siquiera estaba entre esos jugadores. Eso desembocó que el futbolista en cuestión subiera a sus redes sociales personales una imagen con los premios que había ganado durante la temporada 2023-2024 como mejor jugador del mes de la Liga Italiana, un premio que se le otorga mensualmente a quien tiene el mejor rendimiento entre los futbolistas que se desempeñan en la Serie A. Y eso es lo último que se supo de Dybala en relación a la selección argentina. Después el jugador tuvo su tiempo de descanso y le llegó una oferta para irse a Arabia Saudita. De eso voy a estar hablando un poco más adelante, porque me parece que termina siendo determinante y clave el hecho de la decisión que tomó en relación a su futuro para que vuelva a la selección argentina. Pero por lo pronto, Dybala, una vez que se dio la lista de 28 ahora de esta fecha FIFA de septiembre, tampoco estaba incluido en la misma. Y Scaloni supuestamente había tenido una charla con él donde le había manifestado que iba a entrar otra vez en consideración, porque ¿qué es lo que se había rumoreado cuando quedó afuera de la Copa América?
que era muy difícil que con Scaloni iba a volver a jugar, porque la realidad es que quedando afuera de un torneo de esa magnitud y sabiendo que Dybala ya no es un jugador joven, si bien le siguen diciendo la joya, ya no es la joya de Argentina, sino que es un futbolista que tendría que ser convocado de manera regular por su rendimiento en su equipo, uno creía que ya no iba a ser más citado por Scaloni, y debido a esto el DT lo llamó, después no lo puso en la lista de 28 y finalmente una semana más tarde terminó convocándolo, y ahora son 29 los jugadores argentinos que estarán en esta fecha FIFA de septiembre. La relación entre Scaloni y Dybala verdaderamente nunca fue mala, nunca hubo ningún inconveniente, pero obviamente cuando sucedió todo lo que pasó con la salida del jugador y quedar afuera de la Copa América, y en ese entonces muchos se preguntaban si no había pasado algo más. De hecho, cuando Scaloni dio la lista oficial de los futbolistas que iban a representar a la selección argentina en el certamen continental que después la albiceleste terminaría ganando, él mismo dijo que tenía que priorizar al 100% lo futbolístico y que esa era la razón por la cual Dybala y otros jugadores no habían sido convocados. Está claro que entre esos otros futbolistas no convocados no había ninguno con el peso verdaderamente de Dybala, porque se sabía, si tomamos en cuenta los jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar, que Thiago Almada iba a ir a los Juegos Olímpicos, que Juan Foyt había estado todo el primer semestre lesionado y que obviamente no iba a poder estar a disposición, que Ángel Correa formó parte de la lista preliminar y después terminó siendo recortado. Esto quiere decir que a Correa quizás sí le dio la posibilidad que no le dio a Dybala, y el Papu Gómez verdaderamente ya había quedado afuera, inclusive en el 2023 por temas extra futbolísticos, y no iba a volver a la selección. El único de los que quedó afuera que no tenía quizás un motivo concreto y verdadero era justamente Dybala, y por eso mismo surgieron millones de rumores en relación a una posible pelea del atacante con el entrenador del combinado nacional argentino. También había dudas de si Scaloni iba a seguir en la selección después de la Copa América, porque después de lo que había sido su conferencia de prensa luego del triunfo ante Brasil por la jornada número 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, en ese entonces el DT había dicho públicamente que no se sentía con todas las fuerzas para continuar. Entonces, si después de la Copa América, más allá de que uno ya suponía que la cuestión era totalmente distinta, pero si Scaloni no seguía en la selección, y uno tenía que tratar de entender que Dybala podía llegar a regresar. Sin embargo, lo primero no sucedió y lo segundo por suerte sí pasó. Y ahora todo quedará en consideración del propio DT, que seguramente hará la evaluación necesaria durante esta fecha FIFA para saber si Dybala debe seguir o no siendo convocado en un futuro. En cuanto a los ausentes, es verdad que hay dos jugadores que son delanteros que no fueron convocados en esta fecha FIFA de septiembre por motivos totalmente distintos. Por un lado, Ángel Di María, que no va a volver a jugar con el combinado nacional porque él mismo decidió su retiro, y el otro es obviamente Lionel Messi, que ya de por sí casi nunca jugó con Dybala en la albiceleste, porque cuando estaba Messi, Dybala era siempre suplente, salvo alguna que otra eventualidad. Y además hay que tener en cuenta que Messi en octubre sí iba a regresar, que ahora no se pudo recuperar a tiempo de su lesión ligamentaria en el tobillo y por eso mismo ha tenido que ser descartado. Pero la realidad es que lo más seguro es que Dybala, si tiene un buen pasaje durante esta fecha FIFA de septiembre, pueda ser convocado de ahora en más sin ningún tipo de duda y ya siendo incluido en la primera lista, no llamado de último momento. Repito, más allá de que este llamado no tiene que ver con que ningún jugador se haya bajado de la lista original. Argentina estará enfrentando el jueves 5 de septiembre a Chile en condición de local y 5 días más tarde, el martes 10 de ese mismo mes, a Colombia de visitante, en lo que serán los dos partidos correspondientes a las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. ¿Y cuánto tuvo que ver el hecho de que Dybala haya decidido rechazar la oferta millonaria que le vino del Al-Qadsiya, conjunto de la primera división de Arabia Saudita? Yo no sé si personalmente Scaloni no tiene la intención de convocar jugadores que estén en esa liga en cuestión, porque de por sí hay un futbolista que se desempeña en esa liga y además en el mismo equipo al cual iba a ir Dybala, porque Ezequiel X Fernández, ex jugador de Boca y que estuvo en los Juegos Olímpicos representando al equipo albiceleste, ha sido convocado para esta fecha FIFA de septiembre y la realidad es que juega en el fútbol del Medio Oriente. Por eso mismo, más allá de que muchos aseguran que Dybala terminó
siendo llamado a último momento porque rechazó esta oferta millonaria, estaba todo dado para que el atacante se fuera a jugar allí, porque inclusive había surgido el rumor de que Daniele De Rossi, entrenador de la Roma, había tenido una charla con el delantero donde le había manifestado que ya no sería ese jugador titular indiscutible, que iba a tener que pelear por un lugar y que obviamente no iba a estar desde el arranque siempre. De hecho, esto Dybala siempre lo entendió, porque la verdad es que él no se consideraba un jugador titular indiscutible y el único motivo por el cual tenía pensado irse al fútbol de Arabia, según palabras del propio Dybala, era por temas exclusivamente económicos, que no tenía quizás la decisión tomada por el hecho de que tenía que hablarlo con el entorno familiar y que de esa manera posteriormente iba a decidir. Terminó priorizando obviamente lo futbolístico porque en el cierre del mercado de pases ha terminado rechazando esta oferta y hoy por hoy inclusive es titular en la Roma para De Rossi, porque si bien es verdad que pudo haber existido la charla donde el DT del equipo de la capital italiana le manifestó que iba a tener que pelear un lugar y que ya no iba a ser titular indiscutible, el hecho de pelear un lugar no implica que no pueda ser titular nunca. A lo mejor lo pelea y lo gana, tal como puede llegar a hacerlo en la selección argentina. Si Scaloni lo convocó, más allá de que ya conoce a Dybala, no creo que el DT del albiceleste tenga que ver a Dybala. Lo que sí va a tener que evaluar seguramente es en qué lugar de la cancha lo utiliza, de qué manera puede serle productivo al equipo, sabiendo que hay otros nombres nuevos hoy por hoy en la selección argentina, pero obviamente Scaloni no tiene que evaluar y analizar a Dybala en el sentido de ver si está o no apto para ponerse la camiseta argentina. Si lo llevó a la Copa del Mundo de Qatar es porque está totalmente apto justamente para jugar con la albiceleste. Después dependerá del rendimiento del propio delantero el saber si continúa o no vistiendo la casaca del equipo bicampeón de América. Y por el lado de la Roma está claro que estamos muy lejos para saber qué es lo que opina puntualmente el entrenador del equipo de Italia, que la realidad es que Dybala desde que salió de la Juventus y llegó a la Roma siempre ha tenido un nivel sostenido. De hecho, los premios que él mismo mostró en sus redes sociales cuando no fue convocado para ir a la Copa América de mejor jugador del mes de la Serie A son galardones que se ganó con total sobriedad. Ha sido un futbolista que en general siempre ha tenido un nivel destacadísimo desde que llegó a Italia, primero en el Palermo, después como mencioné en la Juventus y ahora en la Roma. Por eso mismo cuando le habría llegado esta oferta del Al-Quds de Arabia Saudita, muchos en redes sociales claramente, no voy a decir que se enojaron, pero con 30 años me parece que Dybala tiene todavía un tiempo prolongado para rendir en Europa, que recién cuando tenga 34 o 35, ahí recién debería estar pensando exclusivamente en lo económico, con el Mundial 2026 por supuesto ya terminado. Para cerrar y hacer un breve resumen, Scaloni hace aproximadamente una semana y media dio la lista de 28 futbolistas para representar a la selección argentina en esta fecha FIFA de septiembre, donde el albiceleste enfrentará en primera instancia a Chile por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas y en segundo lugar a Colombia por la jornada número 8 del mismo certamen, y en esa nómina no estaba Paulo Dybala. Ninguno de los jugadores que integraban esa lista, ninguno de los 28, se bajó por lesión ni por ningún otro motivo. Y aún así, Scaloni posteriormente, 3 o 4 días después de dar la lista, terminó citando a Dybala y confirmando su regreso a la selección argentina después de haberlo dejado afuera no solamente de la lista definitiva, sino de la lista preliminar también de la Copa América de Estados Unidos. El atacante de la Roma rechazó una oferta millonaria del Al-Quds de Arabia Saudita y decidió quedarse en el fútbol europeo, priorizando lo futbolístico por sobre lo económico, lo que seguramente en el futuro próximo y cercano le vendrá muy bien en su carrera, sobre todo a la hora de seguir siendo convocado por Scaloni para la selección argentina.